Hola, hola amigos. Estamos en un nuevo episodio de esto que es Laburando, un podcast que habla con la gente acerca de los trabajos tradicionales que se han heredado de generación en generación. Como siempre, les habla Elizabeth Pulido, conocida en redes sociales como Liz. Y hoy, amigos, estoy muy emocionada porque contamos con una súper invitada en nuestro podcast. Llegada desde Centroamérica, de la tierra del chile y el tequilita, lo más lindo de México, tenemos a Lula. Lula, qué emoción tenerte en este espacio. ¿Cómo estás? Hola Liz, muy bien, me encuentro bastante bien, muy feliz. Muchas gracias por invitarme en tu programa. La verdad es que estoy muy emocionada de que hablemos pues todos los temas que tenemos preparados el día de hoy. Entonces, pues, muy Vamos con emocionada. todas, sí. Amigos, les contamos que teníamos muchas ganas de hacer este programa con Lula porque es que cuando decimos hablar con Lula no hay quien nos pare, ¿cierto? No, sí, cuando estamos a solas siempre platicamos de muchos temas y el tiempo pasa, ¿sí o no? Sí, y nos mandamos unos audios por WhatsApp que, no, es que ya aparecen podcast completos, audios de 10 minutos. Dijimos, bueno, ¿por qué no traerlo acá ya? Claro, y es que así surgió la idea, porque con esos audios de 10, 8 minutos dijimos, oye, ¿por qué no se hace un podcast? Total. Lula, demos a nuestros oyentes un poquito de contexto de cómo nos conocimos. Y es que es una historia bastante interesante. Ujú. Inicio yo y les cuento que con Lula tenemos en común que ambas estamos haciendo un intercambio académico en la Universidad de Zaragoza. Lula estudia diseño gráfico y yo estudio periodismo. El caso es que una amiga en común nos presentó una tarde y luego pues hablando un poquito nos dimos cuenta que ambas estábamos inscritas al mismo viaje a los Pirineos aragoneses. ¿Qué dices, Lula? ¿Estás lista para hablar de este increíble viaje a la montaña? Increíble viaje donde casi morimos, debemos decir. Pero sí, fue una experiencia padrísima. La verdad es que cuando yo conecté con Liz, justamente fue muy bonito porque el día que la conocí me cayó muy bien, nos llevamos muy lindo y todo terminó con que llegamos a la conclusión de que íbamos al mismo viaje y fue, oye, qué genial. Claro, y ya ha llegado el día, pues yo creo que la conexión también fue desde el momento uno, porque en el bus, vale, no dejamos de hablar ningún instante, Sí, toda la ¿eh? gente durmiendo. Durmiendo. Y Y nosotras a nosotras full. hablen, bla, 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 aquí y allá. Y no, en la montaña preciosa, llegamos, caminamos, nos tomamos un montón de fotos. ¿Y luego Ujú. qué pasó? Bueno, dato curioso, final inesperado, nos perdimos. ¿Cómo fue que nos perdimos, Liz? Cuéntanos. Pues claro, íbamos con un grupo, el grupo se dividió en dos Ujú. rutas, una más sencilla que la otra, pero la que no era tan sencilla tenía un plus y era que iban a subir a la montaña y justo en ese día había nevada. Ah, claro, Entonces sí. había nieve. Y bueno, ni Luna ni yo no habíamos visto la nieve antes, entonces nosotras, pues vamos a subir la montaña. Subimos con dos chicas más, una de ellas era argentina, pero ya se devolvieron. Dijeron como, bueno, no, ya perdimos al grupo, veamos qué hacemos. Y nosotras decidimos llegar a una cabaña en medio de la montaña, que es un refugio, y allá nos tomamos un colacao tranquilitas, sin Pasamos, sí. pensar lo que nos venía. Claro. No, y déjense, lo peor de todo es que, a ver, empezó el viaje y hubo red flags, que no sé si te percataste. Red flag número 1, o sea, no se había contemplado que iba a nevar ese día, si te das cuenta. Entonces, nosotras veníamos pensando que iba a ser una ruta de senderismo tranquila, todo normal, pero cuando vemos la nieve, claro, nosotras dijimos, tenemos que ver la nieve, no nos podemos ir sin tocar la nieve, ¿no? Pero, a ¿Verdad? ver, la red flag número 1 fue que no veníamos con el equipo preparado, ¿no? Claro, veníamos en tenis, En amigos, tenis. en tenis. Y bueno, también nos dijeron que la ruta estaba muy sencilla. Cuando llegamos al refugio nos dijeron, no, nomás ahí a la vuelta. Bueno, ahí a la vuelta en medio de la montaña es un poco difícil de percatar. Sí, Así que terminamos subiendo, ¿cuál montaña? la montaña equivocada, señores. Claro que sí, porque, a ver, nosotras todavía nos tomamos el tiempo en el refugio de comer tranquilas, un chocolatito, ¿verdad? Hasta dijimos, no, pues hacemos tiempo. Y ya luego cuando salimos preguntamos, no, pues ¿cuál es la ruta para la montaña? Y nos dijeron, no, está súper sencilla de llegar, porque a todo esto nos dijeron, no, hay señales en todas partes, está muy sencillo llegar, pueden ir por su cuenta. Entonces nos dijeron, no, pues saliendo a mano izquierda. ¿Y A nosotras mano qué izquierda. hicimos? A mano izquierda, salimos a mano izquierda y que vimos una montaña y dijimos, ¿es esta?
Ya. ¿Y Y qué como pasó? habían pisadas y habían así como unas piedritas colocadas, dijimos, esto natural no es. Hay señales de vida, señores. Claro, aquí hubo civilización humana, que hubo aquí pasaron y dijimos, oye, pues este ha de ser la ruta. Entonces subimos como pudimos. Hubo un momento que debo confesar que yo, la verdad, yo ya no estaba subiendo, yo estaba arrastrándome, yo agarraba de las plantas. ¿Cómo fue tu experiencia tú? Sí, total. No, claro, Lula iba adelante y yo la veía resbalar y yo decía, bueno, si ella se resbaló ahí, yo no voy a pisar ahí. Y yo, yo Mira, pisaba en otro lado, lo pero que igual, uno se entera. Lula, pero igual me resbalaba. El karma no me dejaba. No, y déjense. Hubo un momento donde esta señorita de acá me dio el susto de la vida donde yo dije, yo ya no la voy a contar. Porque yo iba ya cerca a subir, ya estábamos cerca a la cúspide, cuando grita, ¡Lula, una pisada de oso! Y yo, no, ya quedé. Mira, Yo ya no paso el yo día. estaba subiendo la montaña y solo estaba escuchando en mi mente la película de Tierra de Osos. Así yo veía a los osos corriendo entre la nieve y yo decía, ¿en qué momento? Claro. ¿En qué momento, Lula? Además, habían partes en las que tú pisabas y se va. O sea, tú Sí. sentías el vacío. Y yo decía, ¿en qué momento algo me jala? ¿En qué momento algo me pega la pisada, el mordisco, pues? Sí. Y cuando yo veo una manito así puesta extra, yo digo, ay, pues ya valimos. No, yo dije en mi mente, si sí es un oso, no hay manera en la que salgamos vivas. O sea, ya en vez de pedir ayuda, mejor le rezo a San Pedro, no lo sé. Pero no, yo dije, no. Y de repente voy a ver qué estaba pasando cuando me dice, no, es una pisada, que solamente le pusiste la mano y parecía de oso. Y yo, no, Pues menos mal. Menos mal. Y llegamos a la cúspide, finalmente, y con claro. gran lucha. Una vista preciosa. Preciosa, ¿verdad? No, tomamos unas fotos. Nosotras estábamos aterradas porque sabíamos en el fondo que sí o no, que no. Sabíamos que no era la montaña. Sí, no, y cuando ya llegamos al otro lado y vemos es una laguna de la que nacen los ríos, así glaciares, pues ya dijimos, ¿no? De aquí es muy difícil salir, estaba anocheciendo, ya estaba Claro. lloviznando, pero también éramos conscientes de que no podíamos bajar por donde habíamos subido, teníamos que bajar al otro lado de la montaña. Claro. Bueno, eso no fue bajar, fue caer con estilo, la verdad. Sí, no, nos dimos unas caídas, pero bueno, lo bueno de todo es que a pesar de que sabíamos que estábamos perdidas, porque lo sabíamos, decidimos ser felices y nos tomamos unas fotos que van a quedar para la posteridad, padrísimas. Pero bueno, volviendo al tema de la bajada, claro, o sea, hubo muchas caídas, yo vi cómo te resbalabas, yo también me resbalé. Y cuando pensábamos que ya no podíamos más Un y que ahí rayo de íbamos luz. a caer, sí, ¿qué pasó? Vimos a lo lejos 4 figuritas humanas allá y nos veían, se acercaron a nosotras. Nosotras terminamos de caer para llegar a donde estaban. Claro. Y estas 4 personas nos preguntaron, les Ángeles. contamos que estábamos perdidas y nos ayudaron. La verdad, ahí me volvió el alma al cuerpo. Sí, no. Cuando estas personas nos dijeron que donde nosotras queríamos ir, porque nuestro destino final estaba literalmente a metros, al otro lado de donde estábamos, nosotras caímos en cuenta que sí estábamos perdidas y ellos nos dijeron, no, tienen que regresarse con nosotros. No nos dijeron exactamente por qué, eso ya nos lo dijeron en el refugio, que ahí llegaremos en unos minutos, pero sí nos dijeron que teníamos que volver ya porque ya se volvía bastante peligrosa la situación. No nos especificaron el grado, pero sí nos dijeron eso, que era peligroso. Y pues nada, regresamos con ellos, nos dieron sus aparatos, ¿verdad? Claro, para ayudarnos a sostener. La verdad es que fue la parte más difícil porque, claro, teníamos que salir muy rápido de la montaña a su paso y pues con nuestra inexperiencia, nos caímos Claro. bastantes veces, pero finalmente llegamos al refugio y salimos ilesas de esta aventura en la montaña. Claro, y ahí fue cuando sí caímos en cuenta que pudo haber sido bastante peligroso porque ya era de noche, pero todo salió bien, se logró. Sí, amigos, no recomendado. Si van a hacer senderismo, vayan con el equipo adecuado, asegúrense de seguir la ruta indicada. Claro. Y si nos estás viendo, César, que fue quien nos rescató, muchas gracias. Totalmente, en el corazón, César. Bueno, y esa es la historia de cómo nos hicimos amigas y pues ahora somos compis de travesías y de viajes. Y Hermanas de montaña. Hermanas de montaña. Con Lula nos hemos dedicado a viajar juntas y me ha parecido interesante cómo a pesar de que vemos las mismas cosas, que vamos a los mismos lugares, pues cada una tiene reflexiones distintas, también desde nuestra propia cultura, de lo que hemos visto de niñas, de nuestra manera de ver el mundo. ¿No te parece, Lula? Claro, sí.
Sí, bueno amigos, en este episodio vamos a hablar un poco de eso, de cómo quienes estamos de paso por una ciudad percibimos las distintas cosas a partir pues de nuestra cultura, ¿no? Hoy hablaremos de varios trabajos y ocupaciones que nos han llamado la atención y que creemos que hablan un poco de la esencia de la capital aragonesa. Amigos, acompáñennos a Lula y a mí desde el estudio de radio de la Universidad de Zaragoza en este especial que se llama Zaragoceando. Desde Zaragoza, España. Lula, cuéntanos un poco de México, de dónde tú vienes, cómo es todo allá. Claro, bueno, yo vengo del puerto de mi bello Veracruz. Yo vivo en un lugar de playa. Hay bastante playa y sobre todo una ciudad muy alegre. Somos muy fiesteros, el folclore es muy, muy bonito. Nosotros tenemos de música típica, tradicional, lo que es el jarocho, que es zapateado, mucho baile, mariscos, la comida es muy, muy rica, la verdad, debo decir. Y sobre todo gente muy linda, muy cálida, bastante bien. Me gusta la ciudad donde vivo. Recomendada visitarla. Tienen que ir. Total. Recomendado. ¿Y qué me dices del transporte? ¿Cómo es el transporte en Veracruz? Ay, no, sí, ese sí es un cambio bastante radical. Debo decir que cuando llegué acá, a ver, yo estaba acostumbrada a mi transporte público que... Pues bueno, siempre tienes que tú dar una señal de vida, ¿no? Mover la mano o algo para que te paren. Y acá no, acá tienes la tarjeta, todo muy organizado, muy civilizado. Y yo dije, wow, otro mundo. Claro, es que también es eso que se ha popularizado en redes sociales, ¿no? De cuando un latinoamericano llega a Europa y saca la manito y no hay necesidad. Sí, ¿no? Claro, eso es algo bastante curioso. El transporte también en mi país, en Bogotá, se mantiene también con el tema de la manito, que si bien hay estaciones, como hay acá, pues igual tenemos que sacar la mano y llamar al bus. Claro, si no, no te paran. O sea, si tú no haces la señal, no te paran. Es verdad. Y bueno, sacamos este tema porque el transporte en Zaragoza, de entrada, recién llegamos, es como lo primero que nos produce impacto, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Tienes alguna anécdota que contarnos? Claro que sí. Bueno, debo decir que, como les decía, yo estaba impresionada del transporte, toda la organización que tienen, o sea, todo muy lindo. Pero debo decir que, bueno, sí me perdí varias veces. No sé si a ti te pasó, Liz, pero cuando yo llegué, pues hay que agarrarle la onda, hay que agarrarle el sentido a los tranvías, porque claro, hay 2 tranvías, pero dependiendo del sentido es los lugares a los que va a ir. Y yo muchas veces dije, no, pues a este me va a llevar a mi lugar. Y como les digo que me llevaron literalmente a Los Olvidados. Así se llama, Los Olvidados. Y yo, y sí, tomé como en toda esa travesía he tomado fácil unos 5 tranvías equivocados porque me equivocaba de sentido. Ahorita ya soy bastante más fijada, ya soy una máster en los tranvías, pero ¿a qué costo? Me pasó también al comienzo, tomé uno en dirección contraria y allí noté, y me pareció curioso, que llegó a la última estación y el conductor del tranvía lo que hizo fue detenerlo y atravesar el tranvía dentro para llegar al otro extremo, porque en cada extremo del tranvía está la cabina para conducir, en Claro. ambos extremos. Claro, yo me di cuenta que no era la estación y me bajé del tranvía. Vi esto y vi como el conductor se fue para el otro lado y quedé payasa, porque tuve que esperar el siguiente, volver a pagar transporte. Claro. Y bueno. Ay, no, es que cada cosa que uno vive, de verdad, que pues sí, el choque cultural es bastante grande, ¿no crees? Porque sí, o sea, pasamos de alzar la mano y todo en el bus a acá hasta perdernos en los sentidos. Claro. ¿Y qué me dices del ambiente? A mí me parece también curioso, pues lo que te digo, el tema de los conductores, el tema de la música. Y hablando de música, tú me comentabas que en México los conductores van así bien entonaditos con su música. ¿Qué tal eso? Claro, yo justamente, bueno, a ver, a mí me gusta mucho que en mi ciudad somos muy fiesteros, muy folclóricos y todo, pero llegó un momento donde yo sí decía, oye, ya uno después de salir, de, no sé, la gente que va al trabajo, ¿no? Llega un momento donde solo quieres silencio y en todos, de verdad, amigos, en todos los autobuses hay música de todos los estilos. Que cumbia, que banda, que de verdad que los del autobús dicen, no, mi horario laboral, mi música. Mi autobús, mi música.
Entonces, y no, déjate, hay unos autobuses que parecen una disco, porque tienen hasta lucecitas LED, o sea, literal es como una disco ahí. Como una chiva fiestera. De verdad. Y bueno, acá llego y todo es tan como muy pulcro, muy ordenado, muy... Hasta la música de del tranvía, sobre todo, es como de elevador, ¿no te has dado cuenta? Sí, es una música muy tranquilita, muy chill, sí, es verdad. Y ahí es cuando yo digo, sí extraño la música de mis autobuses. Bueno, Lula, sí, la verdad es que es un cambio bastante interesante. ¿Tú qué piensas de esto? ¿Por qué crees que es importante hablar de los conductores, del transporte público para entender un poco de la esencia de Zaragoza? Claro, bueno, yo considero que el darle la importancia, el realmente reflexionar acerca del sistema urbano que tiene pues cada país, ¿no? Cada ciudad, en este caso Zaragoza, pues te deja mucho a entender cómo es el contexto social que vive la gente, que vive pues los zaragozanos, ¿no? Porque cada ciudad tiene su propio contexto, tiene su propio servicio urbano y eso te deja mucho de ver pues cómo viven, cómo se organizan, porque, bueno, me he dado cuenta que a diferencia, por ejemplo, en México, es una organización completamente distinta. Por ejemplo, acá todos ya tienen su sentido moral de que aunque no hay policías vigilándote, tú siempre vas y pasas la tarjeta. O sea, no como por ejemplo en este caso en México, luego la gente no es tan consciente en ese sentido y si hubiera el mismo sistema, yo creo que sería un poco diferente, no tan bueno. Pero sí, me gusta en ese sentido que le dan bastante, pues, relevancia al servicio urbano. Y yo creo que lo importante también es concientizarnos del papel que tienen, porque hasta los fines de semana laboran. O sea... Es verdad. O digamos en Pilares tenían unos Claro. horarios mucho más extendidos los conductores. Así es. Bastante importante el tema del transporte, por lo que, como tú dices, genera también unas dinámicas sociales, ¿no? Yo creo que cuando piense en mi tiempo en Zaragoza, pensaré, entre muchas cosas, en las tardes en las que quedaba con Lula en la estación de San Francisco a tomar café. Entonces, claro, el sistema de transporte se vuelve como una columna vertebral también de tu estancia en una ciudad. Y déjame decirte, Lula, como un dato curioso, Ojito, que el tranvía es relativamente nuevo. De hecho, fue inaugurado en el 2011 y tiene una sola línea de norte a sur, sí, con 25 estaciones o paradas. Y bueno, la verdad es que eso está bastante interesante. ¿Tú sabías que están planeando sacar una segunda línea? ¿A poco? ¿Cómo crees? Cuéntame, ¿cómo está eso? Sí, claro, están buscando que tenga 11 kilómetros, claro, porque la que está ahorita va, como te digo, de norte a sur, pero también deja un espacio de oriente a occidente que solo se puede transportar en bus. Entonces también eso genera otras condiciones, otras dinámicas sociales, pero sí lo están contemplando. A ver qué tal nos cambia el asunto, ¿no? Ya vendremos a visitarlo ahora que volvamos a venir acá a Zaragoza. A ver cómo ha cambiado la cosa. Pero suena bastante bien. Eso va a reactivar bastante más el movimiento aquí en la ciudad y sobre todo siento que va a ayudar mucho a evitar como por ejemplo luego los tranvías se llegan a aglomerar muchas personas, ¿no? Entonces, si hay otra línea de tranvía, pues está bastante bien. Eso va a reactivar bastante. Claro. Y bueno, ahorita hablemos un poco de la experiencia en el bus, ¿no? Porque todos hemos tomado bus, es parte también esencial de la experiencia de vivir en Zaragoza. Claro. ¿Cómo te ha ido en el bus? Pues todo tranquilo, la verdad es que no he tenido grandes dificultades, yo creo que la máxima fue lo que les decía del tranvía que me perdí por el sentido. En el autobús la verdad es que creo que sí le ha agarrado mucho, le he entendido bastante bien porque nada más tengo que tomar la parada y que sea la ruta que yo necesito, claro, y todo tranquilo. Me sorprende mucho que tengan este sentido como de acordeón, ¿no? Sí, a mí también. Digamos, en nuestro sistema de transporte en Bogotá tenemos unos buses también con acordeones muy similares, pero el acordeón allá está hecho para que tú te recuestes en él y te sostengas así como en un modo relajadito. Pues te cuento que yo intenté hacer eso una ocasión, mi primera ocasión en bus, pero no, estos buses no están hechos para eso, están muy atrás y yo lo intenté y casi me voy. Claro, eso aceleró y yo dije, no, pues hasta aquí llegué. Claro. Entonces, bueno, aprendí que eso no se puede hacer acá. No es para eso. Y otra cosa que me pareció curiosa es el tema de los botones. Ah, sí. Porque yo he visto que los buses que yo conocía tenían solo 2 botoncitos para pedir la parada. Acá no, yo puedo ir sentada y perfectamente oprimir un botón porque hay bastantes. Sí, eso está bastante cómodo. Le da
una gran funcionalidad porque, bueno, ya cuando tú quieres acercarte a la parada y hay mucha gente, te sirve bastante que haya muchos botones en el autobús porque eso te sirve a hacerlo más rápido, ¿no? Y también muy funcional, porque mi experiencia en el bus ha sido, no sé si por el tema del acordeón, pero bastante trajín. Me recuerda un poco al bus noctámbulo de Harry Potter que va a toda marcha y que si no te sostienes te vas un poco. Bueno, pues ha sido la experiencia, sí. Sí, completamente. Total. Muy buena referencia. Oye, Lula, ¿y sabías que hay buses nocturnos? ¿Cómo crees? Sí, sí había escuchado un poquito del tema, sobre todo cuando es en el de ir a fiestas y así. He escuchado amigas que, por ejemplo, en la noche, que bueno, acá las fiestas debo decir que comienzan bien tarde, es otro choque cultural porque no, comienzan muy tarde. Pero bueno, sí tengo amigas que cuando se mueven a la fiesta se han movido en autobús. Eso está bastante bien. Claro, y son bastantes rutas. A mí me sorprendió eso, porque jamás lo había visto. Me parece muy funcional, muy bueno que no sea obligatoriamente en taxi, sino que estén estas rutas también para quien sale tarde de trabajar, quien cumple una jornada hasta tarde. Y pues realmente pasan bastantes rutas que se demoran un poquito en pasar, sí, que esperan bastante, o sea, como a varios pasajeros en algún punto clave, pero bastantes funcionales. Bastante bien, sí. Y sobre todo de que es más económico que andar pagando taxis, que sí, ya más elevado el precio. Bueno, Lula, seguiremos esta conversación del tema del transporte público, de los conductores, que son nuestros trabajadores elegidos para el tema, y seguiremos hablando de esto en redes sociales, amigos. Ahí los escuchamos. ¿Cuál creen ustedes que es la importancia del transporte para conocer la esencia de una ciudad? Y hablando de redes, Lula, por ahí estaba viendo en tus redes sociales que haces macetas y las pintas. Cuéntame de esto, ¿cómo es ese proceso? Claro, sí, bueno, yo resulta que antes de venirme acá de intercambio a Zaragoza, yo empecé un emprendimiento de justamente pintar macetitas, porque, bueno, a mí siempre me ha gustado mucho el arte, la pintura, de hecho yo pinto cuadros, también hago dibujos y todo, y bueno, de hecho es la base de mi carrera, yo estudio diseño gráfico, como Liz mencionó anteriormente. Entonces, pues yo pensé y dije, a ver, ¿cuál es la manera de hacer arte, de vender arte, pero que además tenga pues una propuesta de valor de funcionalidad? O sea, ¿cómo puedo yo hacer una pieza de arte que además tenga pues una función, ¿no? Y entonces pensaba, yo dije, porque a ver, no todos pues compran cuadros, o sea, no todos se les hace como tan accesible o les gusta mucho estar como pidiendo cuadros y así. Pero pensé, oye, pues pintar macetas suena bastante bien, estaría, porque yo investigué y encontré que realmente es un emprendimiento que al menos en México no está tan popularizado. En otros lugares, en otros países, tienen un poquito más de difusión. Y yo dije, es una muy buena idea. Y entonces, pues empecé a investigar del tema y es un proceso bastante, pues no complicado, sí laborioso un poquito. Pues bueno, como mis macetas están planificadas justo pues para así funcionar como macetas y bueno, al ser macetas con plantitas lleva tierra, lleva agua, entonces para evitar la filtración, lo que yo hago es primero lijarlas y luego impermeabilizarlas para evitar justo temas de filtración, para que la pintura no tenga ningún problema después. Y bueno, de ahí hacer ya lo que es el dibujo, la pintura, el diseño que tenga. Hago diseños personalizados y bueno, en gran mayoría realmente de mi propio estilo. Ya si alguien quiere un diseño personalizado también lo hago, pero principalmente de mi propio estilo. Mis ilustraciones ahí las hago. Y ya para cerrar lo hago, le pongo un barniz y todo y ya. Quedan bonitas y todo. Y bueno, a mí se me hace un tema muy lindo. La verdad es que me encantó encontrar este emprendimiento porque es como una manera de compartir arte, pero al mismo tiempo, pues concientizar sobre el sentido del cuidado de las plantas, ¿sabes? Como que tiene dos posturas muy interesantes, muy bonitas. Y los invitamos a que vean el emprendimiento de Lula. Aquí en pantalla colocaremos la cuenta de Instagram para que se pasen y le pidan, pues ya saben, claro, ahí síganme. Una maceta personalizada. Lula, tengo una pregunta respecto a los diseños que tú haces. ¿Tú crees que en estos diseños también se ve un poco del lugar de donde vienes? ¿Plasmas un poquito de Veracruz en esos diseños? Bueno, sí, fíjate que sí, justamente en el desarrollo de mi estilo como ilustración,
Puede que tenga algunos acentos de Veracruz, pero en su mayoría más que nada del estilo mexicano. El estilo mexicano es muy colorido, en todas las ciudades tenemos un mismo concepto que es el uso de muchos colores, de figuras geométricas sobre todo, porque a ver, esto viene desde nuestros inicios en la época prehispánica, cuando nuestras culturas mesoamericanas utilizaban, por ejemplo, lo que eran las grecas, las formas geométricas en sus pinturas, en sus formas. Entonces, desde nuestros inicios siempre hemos hecho mucho lo que son figuras de ese estilo. Entonces, como nuestra base es esa, al día de hoy, tenemos como que un estilo muy particular. No sé si ustedes al pensar en México piensan como en muchos colores, figuras, no sé, de animales, sobre todo este tema de lo que son los animales, como en la película de Coco, que las alebrijes, bueno, nosotros hacemos mucho figuritas así como combinar, no sé, un conejo y luego ponerle otro animal ahí, combinar figurillas, ¿no? Entonces, sí, la base de mi estilo, justamente, propiamente, es de estilo mexicano y, claro, ha sido una combinación de diferentes emociones, estilos, de bastante investigación, sobre todo, de diferentes estilos artísticos. Y sí, es una combinación de todos. Eso me parece muy interesante, ¿no? Como, digamos, el estilo propio del artista también habla un poco de la historia, de la cultura de la que viene, ¿no? Claro. Y vamos a hablar acerca de eso, que con Lula nos hemos dado unos recorridos maravillosos por los museos, por distintos lugares con vistas arquitectónicas espectaculares. Vamos a hablar del arte que hemos visto, del arte grande y antiguo de Goya, de la Basílica, del Palacio de la Aljafería aquí en Zaragoza, pero también hablemos un poco del arte un poco más escondido, de las artesanías. Mira que el otro día vi una tienda con aretitos pintados a mano. Creo que de hecho lo vimos juntas, ahora que lo pienso. Sí, yo me acuerdo haber visto la misma tienda, no me acuerdo, creo que fue justamente el mismo día, pero sí, de aretitos que eran como pintados a manito, todo muy lindo, muy artesanal, ¿no? Claro, y también se vislumbra un poco de la cultura, porque vi unos aretitos que estaban pintados con el motivo del cachirulo de aquí de las fiestas del Pilar. Entonces, realmente lo que decimos, un poco de la cultura se plasma en la obra del artista. Y bueno, recién visitamos el Palacio de la Alfajería con un poco del arte mudéjar aragonés. ¿Qué te pareció, Lula? No, la verdad es que los musulmanes hacían cosas impresionantes. O sea, la arquitectura me encanta que tiene tantos diseños, es muy, muy, muy propio de su creencia, de sus religiones. Y me encanta cómo es que hacían sus templos para adorar pues a sus dioses y tal y así. Se me hace un templo muy, muy, muy bonito. Arquitectura impresionante. Sí, claro, y el valor histórico que tiene. Amigos, recordemos que los musulmanes tuvieron una estancia importante en el Valle del Ebro desde el año 713 hasta el año 1610. Es un montón de tiempo. Claro. Recordemos que este territorio se conoció como el Reino de Aragón en la Edad Media. Y este reino fue una mezcla de aportaciones culturales, dentro de las que destacó la cultura musulmana. Es por eso que varios pueblos y ciudades tienen nombres de raíz árabe, ¿te lo puedes creer, Lula? ¡Wow! Eso también pues influyó en la gastronomía, en la cultura, en estos estilos artísticos. Y es que resulta que este palacio se construyó para unos reyes que estaban ahí en ese momento, pero era como un castillo de verano, como de paseo, de hecho. Okay. Para los reyes judíes, una dinastía que gobernó en la taifa de Zaragoza. Que una taifa fue como un primer reino entre la desintegración del califato de Córdoba y la guerra civil que se desató en el año 1009. Imagínate, eso fue bastante tiempo. Y es que, digamos, ahí en el palacio muestran un arco que data del siglo XI, muy bien conservado. Sí. Eso me pareció increíble. Me acuerdo que lo vimos, hasta tomamos muchas fotitos ahí. La verdad es que sí. ¿Y qué me dices del jardín de la entrada? Otro tema.
Padrísimo, ¿no? Qué lástima que no dejan, pues, acceder a las personas, o sea, nada más lo puedes como, pues, ver y así, pero muy, muy bonito, tienen árboles con frutas, ¿te acuerdas? Es verdad, parece muy del jardín de Adán y Eva, como Justo, todas estas... el Edén. Sí, como todo este tema de la divinidad, también tienen unos lazos en la piedra, así como unos sellos muy bonitos que representan pues hacia el infinito. Entonces, bueno, digamos que todo esto es importante porque el arte mudéjar, este estilo pues se ve bastante en toda la arquitectura y el arte general aquí en Zaragoza. Justo, y eso que dices del infinito es un tema muy interesante porque, ¿te acuerdas que estuvimos leyendo ahí en el Palacio de la Aljafería el cómo venían las estructuras arquitectónicas? Y justo, todo radica en el tema de la infinidad que tienen ellos como un punto muy importante para su creencia del todo. Entonces, está muy interesante cómo en la arquitectura y en sus diseños ponen pues, este concepto bastante, bastante bien, muy entendido. Es verdad, es verdad. A mí me parece impresionante cómo aquí han domado a lo largo de todo este tiempo la piedra y estos otros materiales como el alabastro, con esos detalles tan impresionantes. Digamos, también lo hemos visto en la basílica, ¿no? Con todo este arte. Increíble que tú me comentabas del estilo gótico un poco y de toda esta convergencia de estilos también en la basílica. Claro, sí, es muy interesante. Justo cuando fuimos, a mí me llamó mucho la atención porque había partes que, como decíamos, eran de estilo gótico por el estilo que tiene, las formas muy características de la época, pero también convergían bastante en el tema de los que son las columnas y los capiteles, en el estilo griego de lo que es el estilo corintio. Muy interesante, esos remates tan lindos que tenían. Entonces se me hizo muy bonito cómo se mezclaban esos estilos, ¿no? Y lo hacían tan único. Es verdad, esa es como la esencia de la basílica, que bueno, ya sabemos que la basílica es casi que el corazón de Zaragoza y viene mucha gente en peregrinación para verlo, entonces... Y para sellar, ¿te acuerdas que estaban esas pinturas muy padres en la cúpula hechas por el Goya. gran Goya? Que hay unas espectaculares, de verdad, recomendada la basílica. Lula, englobemos un poco el arte de Zaragoza. Descríbelo en 3 palabras. ¿Cuáles serían? Bueno, si me preguntas 3 palabras, yo creo que sería sobre todo clásico, sería contemporáneo y sobre todo griego, porque hay mucho estilo griego también. Es verdad. Es que sin duda aquí en Zaragoza las edificaciones son imponentes y hacen que sea un destino maravilloso y recomendado. Además, entendemos por qué los maños están llenos de orgullo y de devoción hacia estos lugares. Zaragoza está llena de esculturas por todos lados, el Parque Grande también es maravilloso. Y hay que verlo tan solo en las fiestas del Pilar, como toda esta gente se aglomera alrededor de la misma basílica, ¿no? Claro, sí, mucha fiesta, muy bonito. Claro, y entonces podemos decir que la identidad de Zaragoza también se empieza a construir un poco a partir del arte en general, ¿cierto? Sí, así es. Bueno, amigos, creo que vamos a ir cerrando. Hemos hablado un poco acerca de los paisajes que nos ofrece esta región de Aragón, de la montaña, bonito, sí. de nuestras travesías, del transporte y del arte en la arquitectura. Lula, terminemos contando qué ha sido lo que más te ha impactado de Zaragoza. Bueno, pues sobre todo, como veníamos diciendo, en el tema de la basílica, impresionante. Y no solo eso, o sea, es que donde está ubicada la basílica, justamente ahí lo que está el puente de piedra, muy bonito, porque se hacen unas vistas espectaculares, un atardecer. Debo confesar que un día dije, tengo ganas de dibujar en un lugar como al aire libre. Y entonces dije, bueno, me voy a ir al puente de piedra y dibujé. Muy bonito, una zona padrísima porque el atardecer contrasta con los colores de la basílica. Entonces, yo creo que mi parte favorita ha sido el Pilar y el puente de piedra. Muy lindo. Que estar en el puente de piedra, amigos, también te da un acompañante inevitable. El cierzo, el viento. Sí, ese es el único que no... Si van al puente de piedra, vayan a Briga 2 porque... Es inevitable, o sea, lograr una foto en la que no salgas así con el viento por el aire es, déjenme decirles, un milagro, es parte de la experiencia. ¿Qué recomendarías a quien recién llega a Zaragoza? Bueno, que venga con la mente abierta, que no se vaya sin ir al tubo y probar las ricas tapas. Oye, muy, muy buenas. Me encanta, yo nunca había probado, muy ricas. Y claro, pues que se dé un día de aventura, que vaya a los museos, que vaya al
Pilar, al Puente de Piedra. Uh-huh. Y hablemos un poco del lenguaje. A mí eso me pareció curioso apenas llegué a Zaragoza. ¿Cuál ha sido así no sé, la expresión de los maños que más te ha parecido como, o que te ha costado entenderla? Bueno, no que me ha costado entender, pero que sí se me hace muy curiosa porque justo lo vi en una película que también se realizó aquí en Zaragoza, que se llama Nuestros Amantes. La recomiendo mucho. Bueno, que cuando hablan de algo, por ejemplo, es que no estoy enojada, lo siguiente. Y cuando dicen esa palabra, lo siguiente, ¿me entiendes? Como a la hora de querer expresar algo que va después de un sentimiento, de alguna sensación o de algún estado, no dicen esa palabra que sí existe, o sea, es algo que me sorprende, sino que dicen lo siguiente. Por ejemplo, no, es que no estoy cansada, lo siguiente. ¿Has visto que dicen mucho esa palabra? Vaya, pues no me he fijado en eso, no la había notado. A mí la que me pareció curiosa, y yo creo que todo el mundo, desde mi primera semana, me dijeron como, ¿has escuchado? ¿Cuál? Ir de propio. Yo no. Y es muy característica, al parecer, de aquí, de los maños, de la región aragonesa. Sí, cierto, creo que la he llegado a escuchar, ya me acordé. Claro, entonces es cuando tú vas a un lugar específicamente para algo, ¿no? Entonces, no, yo vengo a la universidad de propio para grabar el podcast. Wow, sí, cierto, no me había puesto a pensar, es muy curiosa, ¿no? Claro, pero que si la escuchas, de pronto no la entiendes, Sí, no. a menos de que te la explican. Eso es bastante, bastante curioso. Entonces, bueno. Lula, en uno de nuestros recorridos por un museo leí una expresión y vamos a terminar como con esta reflexión. Claro. Y abro comillas, pregunta, ¿habitas o transitas? ¿Qué dices, Lula, tú? ¿Habitas o transitas un lugar? Bueno, yo la verdad que sí me considero una persona bastante... me gusta mucho vivir en el hoy, en el presente. O sea, a veces siento que nuestra mente juega malas pasadas y nos pensamos y nos mortificamos mucho pensando en el futuro y en el qué va a pasar. Y yo creo que centrarnos en el hoy, vivir los pequeños momentos, ¿no? Caminar por la ciudad, observar a la gente, lo que viven, cómo actúan, disfrutar del ambiente, del clima, de los atardeceres. Yo considero que sí habito y no solo transito porque, bueno, es como escuchar y oír, no es lo mismo, ¿verdad? Claro, yo también lo reflexioné hacia que tal vez solo transitamos cuando vamos por estos grandes lugares que igual no podemos dejar de visitar, pero nos llevamos solamente como una parte, como la superficie, la primera capa que nos ofrece un lugar. Pero vale la pena conocer al ciudadano de a pie, los intereses, estos barrios, estos lugares que están un poquito más escondidillos. Perderse por las calles, callejonear. Claro, conocer las costumbres, los gustos, la historia, que es muy importante. Bueno, creo que se trata un poco de eso para que a pesar de que nuestro tiempo por un lugar sea corto, pues realmente llegamos a transitar. Claro. Bueno, Lula, bueno amigos, creo que con eso terminamos este episodio. Esperamos que ustedes se hayan divertido tanto como nosotras y que esta conversación les haya servido un poquito más para conocer al Maño, a la esencia de la capital aragonesa que nos cautiva todos los días y nos reta pues también un poco con su cierzo, con el frío. No, es que ese cierzo está implacable. Y no, apenas vamos para el cierzo más fuerte que es en diciembre. Claro, estamos iniciándolo. Entonces, ¿estás preparada, Liz? Lo intento. Les iremos contando, amigos, de más aventuras que tengamos. Y no olviden seguir nuestra cuenta del podcast, @laburando_Liz. En este podcast que busca conocer el corazón de la capital aragonesa. Recuerden que les habló Elizabeth y Lula. Hasta un próximo episodio, amigos. Laburando, un podcast que habla de los trabajos que hace la gente. Trabajos tradicionales que caracterizan un territorio.